Buenos días. Buenos días. Se da inicio a la audiencia de reclamación rol número 148-2017, Municipalidad de San Felipe con servicio de evaluación ambiental. Por la parte reclamante, la Municipalidad de San Felipe, representada por el abogado Omar Morales Morales. Por la parte reclamada, el Servicio de Evaluación Ambiental, representado por la abogada Jordana Mesen Rojas. Señor relator Álvaro Núñez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La presente causa concurren como reclamante la ilustre Municipalidad de San Felipe y como reclamada el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental. La reclamación ingresó el 6 de marzo de 2017 en virtud de lo dispuesto en los artículos 20 y 29 de la Ley número 19.300 y 17 número 6 de la Ley número 20.600, dirigiéndose en contra de la resolución exenta número 60 de 18 de enero de 2017 del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental o resolución exenta número 60 de 2017. Dicha resolución declaró inadmisible el recurso de reclamación administrativo incoado por la parte reclamante en contra de la resolución exenta número 383 de 21 de noviembre de 2016 o RCA número 383 de 2016, mediante la cual se calificó favorablemente la declaración de impacto ambiental del proyecto fotovoltaico en Consolar. A continuación, ilustre tribunal, paso a resumir los antecedentes de la presente reclamación. El proyecto fotovoltaico en Consolar se ubica en la región de Valparaíso, comuna de San Felipe de Aconcagua, en el sector rural ubicado en Encón y sector Punta del Olivo, en donde se encuentra emplazado el humedal Parracía Encón. El objetivo del proyecto es la generación de energía eléctrica a partir de energía solar mediante la instalación de una planta solar fotovoltaica de 33.600 paneles que tendrán en conjunto un potencial de 9 megawatts, que serán conectados al Sistema Interconectado Central. El proyecto ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, o CIA, mediante una declaración de impacto ambiental, o DIA, por encuadrarse en la tipología del literal C de los artículos 10 de la Ley número 19.300 y tercero del Decreto Supremo número 40 del Ministerio de Medio Ambiente, que establece el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. El proyecto fue calificado favorablemente mediante la RCA número 383 de 2016. En contra de dicha resolución, la reclamante de autos presentó un recurso de reclamación administrativa de conformidad al artículo 20 de la Ley número 19.300, el que fue declarado inadmisible mediante la resolución exenta número 60 de 2017, pues la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental estimó que las municipalidades no revisten el carácter de interesados por ser órganos de la Administración del Estado que participan de la evaluación ambiental. En consecuencia, carecerían de legitimidad activa para interponer el referido recurso. A continuación, ilustre tribunal, se expondrán los argumentos de la reclamante relativo a las presuntas ilegalidades en que habría incurrido la resolución impugnada al declarar inadmisible el recurso de reclamación, así como las pertinentes alegaciones y defensas de la reclamada. En primer lugar, de acuerdo con la reclamante, la resolución reclamada afirma que las municipalidades no tendrían legitimación activa para interponer recursos de reclamación en contra de resoluciones de calificación ambiental. Dicha conclusión se extraería del dictamen número 65.373 de 2011, que, al analizar la ley número 19.300, indicaría que las municipalidades no serían interesados en el procedimiento de evaluación ambiental, sino que más bien uno de los organismos que participaron de la evaluación ambiental. La resolución reclamada también cita jurisprudencia de la Corte Suprema que sostendría la misma postura. Sobre el particular, la reclamante cita diversas disposiciones de la Ley número 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, para dar cuenta de las funciones medioambientales que tendrían los municipios, en particular las unidades de medio ambiente, aseo y ornato. Como sustento de lo anterior, la reclamante cita el dictamen número 2200 de 2014, en donde la Contraloría General de la República establecería la exclusividad de la función medioambiental de las citadas unidades municipales. Estas consideraciones permitirían sostener a la reclamante que en el caso de autos, la Municipalidad de San Felipe estaba legitimada para interponer el recurso de reclamación del artículo 20 de la Ley número 19.300, toda vez que inviste la calidad de interesada en los términos preceptados por el artículo 21 de la Ley número 19.880.
En este sentido, agrega que los requisitos que establece dicha disposición se satisfacen en el caso de autos, pues el municipio sería titular de derechos o intereses colectivos de la comunidad de San Felipe en todo lo relacionado a la protección del medio ambiente, y estos intereses o derechos habrían resultado afectados por la RCA número 383 de 2016. Asimismo, la reclamante aclara que ésta habría formulado observaciones durante la evaluación ambiental del proyecto, las que no habrían sido debidamente consideradas por la autoridad ambiental. Por su parte, la reclamada hace presente que la Municipalidad de San Felipe justificaría la legitimación activa para interponer la acción de reclamación en el artículo 29 de la Ley 19.300, que procede para las evaluaciones de estudios de impacto ambiental, y no en el artículo 30b de la misma disposición, que la reconoce para evaluaciones de declaraciones de impacto ambiental. En este sentido, indica que la municipalidad habría errado en la acción intentada, pues el proyecto de autos fue evaluado por medio de una declaración de impacto ambiental. De otro lado, la reclamada aclara que las municipalidades son órganos que componen la administración del Estado, según lo informa la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Por este motivo, se encontrarían regidas por el principio de legalidad, en tanto solo podrían actuar dentro de las esferas de sus atribuciones. En relación a la normativa que cita la reclamante para justificar las competencias ambientales de las municipalidades, la reclamada aclara que éstas serían solo de carácter genérico y residual, por lo que ceden, en virtud del principio de especialidad, a favor de la Ley número 19.300. Agrega la reclamada que sería la misma Corte Suprema la que ha llegado a dicha determinación en diversas sentencias de acciones de la Unidad de Derecho Público y acciones de protección. En particular, cita la sentencia de rol de ingreso número 1119 de 2015, que dispone que los municipios solo son colaboradores de los organismos técnicos especializados encargados del sistema de evaluación de impacto ambiental. En efecto, la reclamada indica que la Ley número 19.300 solo reconocería legitimación expresa a las municipalidades para ejercer la acción de reparación por daño ambiental, según lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley número 19.300. Así, a su juicio, si el legislador hubiera querido otorgar titularidad a los municipios para impugnar resoluciones de calificación ambiental, lo habría señalado en forma expresa, como ha hecho con el daño ambiental. En el caso de autos, la reclamada sostiene que la Municipalidad de San Felipe habría intervenido durante la evaluación ambiental por medio de oficios, en su calidad de órgano de la Administración del Estado, y no en el contexto de la participación ciudadana. Por esta razón, la reclamada sostiene que sería improcedente deducir que dicho municipio está autorizado para impetrar el recurso de reclamación del artículo 20 de la Ley número 19.300. Como consecuencia de lo anterior, la reclamada sostiene que tampoco podría el municipio deducir la acción de reclamación contenida en el artículo 17, número 6 de la Ley número 20.600. En segundo lugar, la reclamante señala que el actuar de la autoridad ambiental sería ilegal, pues no resuelve los asuntos de fondo planteados por la Municipalidad de San Felipe, manteniendo la falta de debida consideración a sus observaciones en la RCA número 383 de 2016. En este apartado, la reclamante hace referencia a la normativa ambiental que promueve la protección de los humedales, dando cuenta de que la importancia de estos y la inminencia de afectación generada por el crecimiento económico habrían determinado que Chile ratificara en 1981 la Convención relativa a los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas o Convención Ramsar. Agrega que las definiciones comprendidas en dicha convención harían posible que una gran variedad de ecosistemas puedan ser considerados como humedales protegidos. Respecto de la participación de la Municipalidad de San Felipe en la evaluación ambiental del proyecto, la reclamante refiere que ésta se concretó mediante diversos oficios cuya finalidad era dar cuenta de la posible afectación por parte del proyecto del humedal Parrací-Ancón y de los afluentes de agua que desembocan en los canales El Molino y Bellavista Sur. Agrega que, a pesar de sus observaciones, el titular del proyecto no habría reconocido, ni en la DIA ni durante la evaluación, a dicho lugar como un humedal, lo que habría determinado que éste propusiera medidas de mitigación insuficientes y un plan de seguimiento ambiental que no aseguraría la conservación del humedal Parrací-Ancón. En tales circunstancias, el proyecto, a su juicio, tampoco se haría cargo de una eventual generación de los efectos, características o circunstancias establecidas en el artículo 11, letra B de la Ley número 19.300,
lo que a su juicio se traduciría en una infracción al principio preventivo. Por otro lado, la reclamante agrega que este humedal estaría comprendido en la zona AB de área verde del Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso, lo que significa que en él estaría prohibida la actividad de extracción de áridos con la finalidad de evitar una alteración en el valor ecosistémico e hidrogeológico de sus cursos de agua. En este mismo apartado, la reclamante realiza un análisis normativo referido al ordenamiento territorial para destacar aquellas posibles figuras que servirían para otorgar protección a los humedales. En primer lugar, y de conformidad al artículo 2.1.29 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, destaca la posibilidad de fijar áreas para la protección de recursos de valor natural. En segundo lugar, y para todos los demás casos, estima que los humedales deben ser considerados como áreas de riesgo por ser zonas inundables, en los términos preceptuados en el artículo 2.1.17 de la misma ordenanza, lo que también limitaría la posibilidad de desarrollar proyectos de edificación en ellos. De igual manera, la reclamante destaca que, de conformidad al artículo 5 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, la administración de los bienes nacionales de uso público corresponderá a la municipalidad en que estos se ubiquen. En este sentido, y siendo los humedales bienes nacionales de uso público, considera que las municipalidades estarían facultadas para dictar ordenanzas municipales que creen categorías de conservación. De esta manera, considera la reclamante que cualquier humedal comprendido en alguna de las figuras ya reseñadas pasaría a ser considerado como un área protegida de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8º, inciso 5 del reglamento del CIA, siendo necesario el ingreso del proyecto por medio de una DEIA. Concluye la reclamante este apartado, indicando que todas estas consideraciones habrían sido expuestas en sus oficios durante la evaluación ambiental del proyecto de autos. A pesar de lo anterior, considera que el titular no habría relacionado su proyecto con el humedal Parracía Encón. Sostiene que el mismo error habría cometido la resolución reclamada, en tanto ésta reproduce lo expuesto por el titular. Por su parte, la reclamada previene que la resolución impugnada se pronuncia únicamente sobre la inadmisibilidad del recurso de reclamación administrativo deducido por la Municipalidad de San Felipe. Por esta razón, la controversia debe circunscribirse a estas materias, no alcanzando el fondo del asunto. Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental también aborda aquellos aspectos de fondo planteados por la reclamación. Al respecto, la reclamada indica que la preocupación por el humedal Parracía Encón también fue planteada durante la evaluación ambiental por los dos únicos observantes ciudadanos, los que no habrían impugnado la resolución de calificación ambiental número 383, ni tampoco concurrirían en autos como reclamantes. En cuanto a las observaciones planteadas por la Municipalidad de San Felipe en los referidos oficios, la reclamada refiere que ésta habría insistido en una eventual afectación del humedal vinculado al río Aconcagua, no obstante que en reiteradas oportunidades se habría señalado por el titular que no existiría afectación a los cursos de agua superficiales y subterráneos, lo que se habría justificado mediante antecedentes técnicos correspondientes. Dichos antecedentes habrían sido analizados por la Dirección General de Aguas, la que habría descartado la generación de los efectos, características o circunstancias de la letra B del artículo 11 de la Ley número 19.300. La reclamada indica que tampoco es efectivo que el proyecto deba ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental mediante una EIA en virtud del literal D del artículo 11 de la Ley número 19.300, toda vez que el humedal Parracía Encón no se encontraría protegido en los términos exigidos por el artículo 8º del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Sostiene que, de conformidad al referido artículo, para que un humedal sea considerado como protegido, será necesario que éste esté incluido en el listado de humedales de importancia internacional de la Convención Ramsar, lo que no ocurriría en el caso del humedal Parracía Encón. Asimismo, dicho humedal tampoco está considerado como un sitio prioritario para la conservación. En consecuencia, la reclamada señala que no es exigible la presentación de una EIA asociada al proyecto ni la correspondiente línea de base. Por otro lado, la reclamada sostiene que el hecho de que se haya definido al humedal Parracía Encón como un área verde en el Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso no implica elevarlo a la categoría de área protegida. En cuanto a las menciones a la normativa urbanística que realiza la reclamante, la reclamada declina ahondar en ellas, pues estima que tienen por finalidad confundir este tribunal, en tanto considera que la normativa es clara a este respecto. En tercer lugar,
la reclamante afirma que la autoridad ambiental habría transgredido el artículo 19, número 8 de la Constitución Política de la República al permitir que el proyecto se lleve a cabo a pesar de las infracciones a la normativa ambiental mencionadas. Asimismo, indica que dicho actuar también vulneraría los principios participativo, preventivo, precautorio, que a su juicio deben inspirar toda política y actuación en materia ambiental. Por su parte, la reclamada indica que la reclamante no explica la forma y grado en que el actuar de la Comisión de Evaluación de la región de Valparaíso infringe el artículo 19, número 8 de la Constitución. Asimismo, agrega que este derecho estaría establecido en favor de personas naturales y no jurídicas, como pretende la reclamante. Por otra parte, la reclamada tampoco estima acertadas las argumentaciones de la reclamación que apuntarían a una transgresión de los principios precautorio, preventivo y participativo. Respecto del principio precautorio, sostiene la reclamante que, en conformidad a la reclamante, no existiría incertidumbre respecto de los impactos del proyecto, pues durante la evaluación ambiental se habría descartado un impacto sobre los cursos de agua, entre ellos el humedal Parrací-Ancón. En cuanto al principio preventivo, la reclamada refiere que no solo no existiría el riesgo de generar un perjuicio o alteración al humedal Parrací-Ancón, sino que derechamente estos habrían sido descartados. Por último, en relación al principio participativo, la reclamada refiere que en la evaluación ambiental del proyecto se habría desarrollado un procedimiento de participación ciudadana en el cual se presentaron observaciones por 2 personas jurídicas, así como también participaron los diferentes organismos sectoriales. Por esta razón, la argumentación de la reclamante no sería consecuente con los hechos. Por último, y como alegación adicional, la reclamada sostiene que el valor de los informes sectoriales es facultativo y no vinculante para la autoridad llamada a resolver un procedimiento administrativo, de conformidad al artículo 38 de la Ley número 19.880. Sostiene que la misma regla aplicaría en el caso del CIA, con la excepción de contenida en el artículo 9 bis de la Ley número 19.300. Por último, y con esto finalizo, ilustre tribunal, cabe señalar que la reclamante solicita acoger la reclamación para que éste deje sin efecto tanto la resolución exenta número 60 de 2017 como la resolución de calificación ambiental número 383 de 2016. Por su parte, la reclamada solicita a este ilustre tribunal rechazar en todas sus partes la acción de reclamación deducida en autos por carecer tanto de fundamentos en los hechos como en el derecho, con expresa condena en costas. Es todo cuanto puedo relatar, ilustre tribunal. Gracias, señor relator. Tiene la palabra el abogado reclamante por los 30 minutos que se anotó. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia del ilustre tribunal, alego en representación de la Municipalidad de San Felipe, solicitando se sirva acoger este recurso de reclamación interpuesto en contra de la resolución exenta número 60/2017, dictada por el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental. Agradezco al señor relator su relación, que me va a permitir reducir ostensiblemente mi alegato, puesto que ha quedado claro de la relación que los puntos en discusión en esta audiencia y los cuales deberá resolver este tribunal están comprendidos en 2 aspectos principales. El primero, respecto de si los municipios tenemos o no legitimación activa para interponer los recursos de reclamación del artículo 29 y del artículo 30 bis. Y en segundo lugar, si acaso, en cuanto al fondo del asunto, un humedal, para que pueda ser considerado protegido, debe ser necesariamente incluido dentro del listado de sitios Ramsar. Creo que esos son los 2 puntos principales de la controversia que se ventila ante este tribunal. Mi representada estima que, de acuerdo con la normativa que la reglamenta, con la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, específicamente el artículo 25 y su artículo 4, tiene facultades para intervenir en el proceso de calificación ambiental como un organismo del Estado. Asimismo, cuenta con la capacidad suficiente para interponer los recursos que sean necesarios en defensa del medio ambiente, porque tiene una obligación legal para actuar en este sentido. Además de las normas que se citaron en el recurso, específicamente en los artículos 20, 29, inciso final y 60 de la Ley 19.300, es importante, ilustre tribunal, que consideremos otras normas. El artículo 18
de la ley 20.600. Esta es una norma de carácter procesal. Con la venia del señor presidente citaré específicamente la parte relativa al punto que nos interesa. Si estamos discutiendo de que un municipio no tiene legitimación activa, es porque no tiene la capacidad ni la aptitud para ser parte en este recurso de reclamación. Pero ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la ley 20.600 sobre este punto? Dice, artículo 18 de las partes: los organismos de la administración del Estado y las personas naturales o jurídicas que se señalan en el listado que hace este artículo podrán intervenir como parte en los asuntos de competencia de los tribunales ambientales. Expresamente, la norma nos confiere la legitimación activa para interponer estos recursos de reclamación. Por cuanto la norma no tendría sentido. Si no tuviéramos competencia, si no tuviéramos esta capacidad procesal, esta aptitud, esta legitimación activa que nos confiere la ley para interponer los recursos, esta norma no existiría. No diría, los organismos de la administración del Estado podrán intervenir como partes en los asuntos de competencia de los tribunales ambientales que en cada caso se indican conforme con la enumeración del artículo 17, número 6, que es el que nos interesa. Y el número 5 de este artículo 18 dice, en los casos de los números 5 y 6, que es precisamente el de autos. Por eso, ilustre tribunal, nosotros consideramos que las municipalidades tienen la legitimación activa necesaria para deducir e interponer los recursos de reclamación que contempla la legislación ambiental. Y por eso que hemos acudido ante este tribunal solicitando se sirva revocar, dejar sin efecto la resolución que declaró inadmisible nuestro recurso. Y hemos hecho una mención de nuestro recurso en cuanto al fondo para destacar la importancia de nuestro recurso y también para demostrar la necesidad de que hay un interés actual comprometido de carácter ambiental en esta materia y que ese interés, ese derecho debe ser necesariamente revisado. Y hemos citado también los principios preventivo, precautorio y participativo, porque el principal mecanismo del control del riesgo ambiental proviene de que podamos tomar, adoptar, establecer las medidas o instrumentos preventivos antes que se produzca un daño ambiental, de carácter ambiental. Entonces, la discusión de fondo está centrada. El humedal de Parrací-Ancón no está incluido dentro de los sitios Ramsar. Y como no está incluido dentro de los sitios Ramsar, no existe. No existe. Eso es lo que ha dicho el titular del proyecto. El titular del proyecto ha sostenido que no va a utilizar recursos hídricos. Por lo tanto, no ha tomado ninguna medida de mitigación en cuanto a los efectos nocivos que pudieran causarse en el humedal. La cablería, la conexión al sistema interconectado central que se va a hacer en la ruta E71 son subterráneos. Por lo tanto, para instalar su tubería, necesita secar el humedal. Y si secamos el humedal, se van a perder los derechos de aprovechamiento de agua. Por lo tanto, es necesario que en esta resolución de calificación ambiental se hubieran adoptado las medidas necesarias de mitigación para este evento en el cual pudiera causarse un daño al humedal, porque ese daño es irreversible, es absolutamente irreversible. Y si no actuamos hoy, antes de que se instale la planta, el día de mañana va a ser irreversible, irreparable. No vamos a poder recuperar los recursos hídricos que se van a perder si se seca el humedal de Ancón Parrací. Por eso es que hemos citado estos principios preventivos y precautorios. En cuanto al principio participativo, lo hemos citado, ilustre tribunal, porque hay una sentencia que está más bien relacionada con la legitimación activa. Hay una sentencia que dictó este tribunal en el año 2013, en la causa Rol 6-2013. Y en este marco, este tribunal ambiental se refiere a esta calidad de legitimado activo, quien tiene legitimación activa para interponer recursos. Y aclara, dice que son legitimados aquellos que participaron en el procedimiento administrativo. Porque este tribunal considera que debe haber una justicia ambiental.
Dice, pero también los que sin ser interesados en tal procedimiento habiten o realicen sus actividades en el área de influencia del proyecto. Tiene un criterio más amplio que el del director ejecutivo, puesto que hay un riesgo ambiental que proteger. Esa es nuestra función como autoridades, como organismo del Estado que estamos participando en un proceso de calificación ambiental. Más allá de los formalismos, nosotros tenemos que prever que eventualmente el día de mañana se va a causar un daño ambiental. Y hoy día es cuando debemos actuar, no mañana, porque la reparación no va a recuperar este humedal. Considerando décimo de este fallo, rol 6/2013, décimo, que en el presente caso quienes solicitan amparo por esta vía ostentan dicha calidad de interesados desde que se hallaban legitimados para actuar en el procedimiento administrativo. Y este tribunal no ha distinguido si se trata de un órgano del Estado, si se trata de una participación ciudadana. Solamente considera, para estos efectos, que se hayan legitimados para actuar en el procedimiento administrativo. El considerando 25º, relativo a este concepto, a este vínculo que hace este tribunal respecto de el acceso a la justicia y la justicia ambiental, dice, esta ampliación de la noción de legitimado activo ante decisiones administrativas garantiza también que no se incurra en una discriminación ambiental. ¿Por qué vamos a discriminar a los órganos del Estado? ¿Por qué nos vamos a discriminar? ¿Por qué no nos vamos a escuchar? ¿Por qué los informes que elaboran las municipalidades no son vinculantes para el servicio de evaluación ambiental? Si somos los que estamos directamente relacionados con la comunidad, con el medio ambiente, la ley nos ha entregado la obligación de proteger los bienes nacionales de uso público, características que tiene naturaleza jurídica que poseen los humedales. Y debemos actuar. Tenemos el imperativo jurídico de actuar. Se ha citado una sentencia de un recurso de protección del año 2014 respecto de un recurso de protección que interpusieron la alcaldesa de Arica y unos concejales y unos ciudadanos que participaron en un proceso de calificación ambiental. Y en ese recurso de protección que ha sido citado, se establece de que la competencia de los municipios sería de carácter residual y por eso no tendrían legitimación para interponer el recurso de protección, no el recurso de reclamación. Y la Corte Suprema ha considerado especialmente que el recurso de protección no es una acción de carácter popular, porque no hay en esa acción como de un beneficiado indeterminado. ¿Sí? La comunidad de San Felipe, ¿quién es la comunidad de San Felipe? ¿Cuáles son los derechos de qué persona? Entonces, ese es el concepto que utiliza la Corte Suprema, pero respecto del recurso de protección, porque esta otra es una materia específica de un recurso de reclamación en un procedimiento de calificación ambiental, donde nuestra preocupación es el riesgo ambiental de provocarse un daño en el medio ambiente. Junto con el dictamen de Contraloría del año 2013, dictamen número 2200, este año, en el mes de enero del año 2017, a raíz de una denuncia que efectuó el diputado Felipe de Muisí en contra de la municipalidad de Yanquihue por falta de servicio. Porque el municipio de Yanquihue no estaba protegiendo los humedales que estaban bajo su jurisdicción. Y se pronuncia el señor Contralor General de la República en enero del año 2017, en este dictamen, cito brevemente, señor presidente, es el dictamen número 2167 de fecha 20 de enero de 2017. En el punto número 2 de este dictamen hace un extenso análisis, al cual no me voy a referir en este minuto, acerca de las facultades y los imperativos jurídicos que tienen los municipios para actuar en materia medioambiental, puesto que está analizando si existe o no falta de servicio conforme al artículo 152 de la Ley Orgánica de Municipalidad. Y en el número 3, cuando concluye si acaso hay o no una falta de servicio por parte del municipio de Yanquihue, cito textualmente,
Sin perjuicio de lo anterior, es el caso señalar que el desempeño de la función de aseo y ornato que la ley ha entregado a los municipios está refiriéndose a estas facultades que le incorporó la ley acerca de la protección del medio ambiente y de las direcciones de protección del medio ambiente que deben existir en cada una de las municipalidades. En relación con los bienes nacionales de uso público que administra, comprendiéndose los humedales, constituye una función propia y especial de esas entidades comunales, correspondiéndole su cumplimiento de manera exclusiva y excluyente. De manera exclusiva y excluyente. Es nuestra responsabilidad como municipio administrarlos, y eso implica protegerlos, y implica actuar en defensa de esos humedales, lo que hemos hecho en nuestros autos. Y aplica distintos dictámenes del año 2003, del año 2009, del año 2010. Además del que citamos del año 2012 y este es del año 2017. Y dice este dictamen: lo anterior significa que las entidades edilicias se encuentran en el imperativo jurídico de dar debido cumplimiento en forma continua y permanente a esa función pública, de acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias. Lamentablemente eso está una limitación muy grande, puesto que en el caso del humedal de Parracía en Con, a pesar de los esfuerzos que ha hecho la Dirección de Protección del Medio Ambiente, hasta el momento no hemos logrado que sea declarado como sitio Ramsar. Necesitamos más estudios técnicos que tienen costos muy altos, los cuales no tenemos en este minuto disponibilidad presupuestaria para hacerlo, para concluirlo. No obstante, hemos tenido alguna ayuda respecto de la familia que ha hecho el Parque Juncal de los Andes, Juncal Andino de los Andes. Ellos nos han colaborado, pero también tenemos una limitación presupuestaria para terminar y concluir esos estudios técnicos que nos llevarían a que se calificara el humedal de Parracía en Con como un sitio Ramsar. Entonces ahí entraríamos en la categoría de área protegida, como dice la ley, área protegida. Y como no tenemos esta certeza técnica o esta certeza científica de que sea o no un humedal, a pesar de que existe, no podemos protegerlo en concepto del director ejecutivo, puesto que como no es un sitio Ramsar no existe. Nosotros consideramos, ilustre tribunal, que estos tres principios, preventivo, precautorio y participativo, nos dan las herramientas jurídicas necesarias para otorgar protección a este humedal. Y es tan simple como exigirle al titular de este proyecto que adopte las medidas convenientes para mitigar cualquier eventual daño en ese humedal, lo que no ha hecho, porque no hay ninguna mención en su declaración de impacto ambiental al respecto. Se ha limitado a decir que no va a usar recursos hídricos y que no va a intervenir, pero no ha hecho ningún estudio relativo a cualquier eventual medida de mitigación que deba adoptar. Entonces, si esta resolución de calificación ambiental no contiene ninguna medida al respecto, ¿cómo vamos a evaluar en el futuro? ¿Cómo vamos a determinar si acaso el titular del proyecto cumplió o no cumplió con su responsabilidad? ¿Cómo vamos a determinar si acaso llevó a efecto o no con las medidas, si no existe ninguna medida? ¿Cómo vamos a determinar el eventual daño ambiental? Con las normas del derecho civil, de la responsabilidad extracontractual. Creemos, ilustre tribunal, que esta es la oportunidad procesal para exigirle al titular del proyecto que adopte las medidas convenientes para la protección de este humedal. Para finalizar, señoría, quisiera citar dos aspectos. Uno, que la municipalidad no actuó solo por sí misma, como un órgano del Estado, sino que también en representación de vecinos. Específicamente, en marzo del año 2016, mediante el oficio ordinario 655, que se encuentra incorporado dentro del expediente de calificación, se remitió al director del Servicio de Evaluación Ambiental de la región de Valparaíso dos oposiciones de vecinos. Uno, en la comunidad Canal El Molino, que está en el sector Barranca de Villavista, y ellos se oponen al emplazamiento de esta planta
porque tienen derechos de agua subterráneos comprometidos y esos derechos riegan más de 260 hectáreas. Entonces la eventualidad de que se produzca un daño, 260 hectáreas de riego van a quedar sin agua respecto de la comunidad Canal El Molino. Y a su vez la comunidad Canal Bellavista Sur también se opuso, y en este caso esta comunidad agrícola tiene 300 hectáreas de riego que se riegan con derecho de aprovechamiento, que eventualmente pueden ser afectados por un daño que se cause en el humedal. Estos antecedentes se pusieron en conocimiento del Servicio de Evaluación de Impacto, pero no fueron considerados en su resolución, no fueron considerados. Tampoco fueron considerados, por ejemplo, en la opinión desfavorable del Servicio Agrícola y Ganadero. Tampoco se consideraron las del Ceremi de Agricultura, que ellos señalaron que se afectaban los suelos agrícolas. Y finalmente, señoría, quisiera citar parte de un editorial de la segunda del día lunes 27 de marzo del año 2017, en el que se destaca, yo creo que esto es lo más importante de esta audiencia, señoría. La conservación de estos ecosistemas, refiriéndose a los humedales, es un desafío estratégico para el país. Más allá incluso de su valor como reserva de vida silvestre. Dice el editorial, en Chile existen más de 30.000 humedales que se extienden por más de 1,2 millones de hectáreas. Estos ecosistemas, áreas saturadas de agua de manera permanente o ocasional, son importantes para la biodiversidad, especialmente para la reproducción y migración de numerosas especies de aves, pero también cumplen un rol decisivo en la mantención del equilibrio ambiental. Creemos, señoría, que es el momento de adoptar una decisión de exigirle al titular de este proyecto que adopte las medidas. Por eso que hemos solicitado principalmente en nuestro recurso que se deje sin efecto la resolución que declaró inadmisible nuestro recurso de reclamación, para los efectos de que se le podamos exigir al titular del proyecto que adopte las medidas convenientes para proteger el humedal y no tengamos que lamentar un daño irreparable en el humedal Parracía de Ancón. Muchas gracias, ilustre tribunal, por haberme escuchado. Gracias, señor abogado. Tiene la palabra el abogado la reclamada por los 30 minutos que se anotó. Con la venia de este ilustre tribunal y en virtud del poder conferido en autos, comparezco en representación del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, solicitando desde ya el rechazo del presente recurso de reclamación y, en definitiva, que se declare que la resolución exenta impugnada, esto es la resolución exenta número 60 del año 2017, es ajustada a derecho. Todo ello con expresa condenación en costas. Su señoría ilustre, me gustaría, antes de pasar a desarrollar cada uno de los contenidos de este alegato, hacer presente que el Servicio de Evaluación Ambiental normalmente no solicita la condena en costas respecto de los reclamantes. Este es uno de los casos en que sí lo ha hecho y me gustaría explicar por qué. En definitiva, este es uno de los casos más patentes en que existe una reclamación en que no hay motivo plausible alguno. La Municipalidad de San Felipe es un organismo que participó en la evaluación ambiental. Asimismo, lo ha señalado la Contraloría General de la República, como bien se indicaba en la relación, en que se indica de manera expresa que la municipalidad no tiene el carácter del interesado, sino que es un organismo que participó en el procedimiento de evaluación ambiental. Y no obstante ello, de igual forma, interpone la acción de reclamación que procede únicamente respecto de los observantes ciudadanos. Es decir, no solamente se extralimitó en sus funciones, se extralimitó del ámbito de la esfera de sus competencias dentro del procedimiento de evaluación ambiental al referirse a materias que no le son propias de su competencia, como es esta preocupación por el humedal que ellos han denominado Parracía Ancón. No es claro tampoco que sea un humedal, a esto me voy a referir más adelante, sino que además, fuera de extralimitarse, pretenden que su pronunciamiento
establecido fuera de la esfera de sus atribuciones sea vinculante para el servicio de evaluación ambiental. Y esto a través de una acción que es absolutamente improcedente. En lugar de ocuparse de realizar las gestiones, y esto lo realizo con todo el respeto que me merece la parte contraria, pero en lugar de ocupar las energías, los recursos en proteger esta zona que a juicio de ellos debería ser protegida mediante las facultades que la ley sí les atribuye, lo que hacen es deducir una acción que es absolutamente improcedente, porque la municipalidad sí podría proteger este humedal a través de la facultad que le establece el artículo 4 de la ley 18.695 en relación a las facultades a la unidad de medio ambiente a que se había referido también la parte reclamante. Puede iniciar las gestiones para la protección de un humedal o una zona que considera la municipalidad como un humedal. Pero esto no se ha realizado y también me voy a referir a ello más adelante. De manera entonces que, habiendo hecho esta precisión, a continuación me voy a referir a los fundamentos de este alegato, intentando no reiterar lo que se indicó en nuestro informe, puesto que se expuso muy bien en la relación, y solamente voy a destacar algunos puntos y complementar algunos aspectos que nos parecen muy relevantes. En primer lugar, como se ha indicado, la competencia de la municipalidad en materia ambiental es una competencia residual, y así lo ha indicado expresamente la Corte Suprema. En este punto ya prácticamente no me iba a referir, pero quiero hacer alguna precisión respecto de lo que indicó la parte reclamante. La parte reclamante señala que la excelentísima Corte Suprema se pronuncia respecto de las facultades ambientales que tienen las municipalidades únicamente a propósito de un recurso de protección. Esto no es así. Se refirió también en la materia a propósito de una acción de nulidad de derecho público, y las citas de esta sentencia se encuentran en nuestro informe, también a propósito de recursos de protección, como lo indicaba la parte reclamante, y también a propósito de una acción de reclamación que había sido presentada ante este mismo tribunal, y reclamación que decía relación con una impugnación de una norma de calidad, y en todos estos casos la conclusión de la Corte Suprema fue exactamente la misma, que la competencia de las municipalidades debe ajustarse a la legalidad, deben interponer las acciones que en derecho correspondan, y este tipo de acciones no es una de ellas. Esta acción, únicamente la acción que se ha interpuesto en autos, está establecida para los observantes ciudadanos, en ningún caso para los organismos que participaron en la evaluación ambiental. Por lo demás, sabemos que de conformidad al artículo 19 del Código Civil, el tenor literal de la ley no se va a desatender cuando su sentido es claro. No hay norma más clara que el artículo 20 de la ley 19.300 y su relación con el artículo 29 que cita el reclamante como normas que justifican su legitimación activa. Las normas son absolutamente claras y el reclamante tiende a establecer una cita sesgada respecto de cada una de las normas para justificar su legitimación activa. Por ejemplo, se remite al artículo 29 en lugar del 30 bis que está establecido para las declaraciones de impacto ambiental. Sin embargo, se refiere a este artículo 29 establecido para los estudios de impacto ambiental únicamente porque en la primera frase se indica que cualquier persona natural o jurídica podrá deducir la acción del artículo 20 de la ley 19.300. Y en el fondo se basa en esta palabra cualquier persona. Pero la norma agrega luego que cualquier persona respecto de las cuales no se hubiesen considerado debidamente las observaciones a que se refieren los incisos anteriores. Este es el inciso cuarto del artículo 29. Y los incisos anteriores se refieren a las observaciones ciudadanas presentadas dentro del plazo de 60 días de los estudios de impacto ambiental. Entonces no nos parece correcto que se haga una cita sesgada de la normativa ambiental y de las normativas que establece la legitimación activa para deducir la reclamación del artículo 20. Además, recientemente se citó el artículo 18 de la ley 20.600, que establece la legitimación activa para intervenir ante este ilustre tribunal, y se menciona la primera frase del artículo 18, en que se indica que los organismos de la administración del Estado y toda persona natural o jurídica podrán deducir las acciones que se indican en el artículo 17, según se indica más abajo, dice el artículo 18. Más o menos dice eso, no textual. Pero en definitiva, la norma, el artículo 18, inciso primero, es claro cuando señala que podrán estas personas deducir las acciones que se indican en el artículo 18, pero en los casos que se indica. Y luego, el número 5 se refiere a la acción de reclamación del artículo 17, número 6, que es la acción de reclamación de los observantes ciudadanos, e indica que podrán deducir esta acción, y lo dice expresamente,
toda persona natural o jurídica que hubiese deducido las acciones, las reclamaciones de conformidad a la ley. En este caso, no se presentó la acción de reclamación ante el director ejecutivo de conformidad a la ley. ¿Por qué? Porque no existe una ley que le conceda el recurso, que no le conceda esta reclamación a la Municipalidad de San Felipe. El artículo 20, como he señalado, y el artículo 29 de la ley 19.300 únicamente están establecidos para los observantes ciudadanos. Por otro lado, el mismo reclamante cita el artículo 78 del Decreto Supremo 40 del año 2012, esto es del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Artículo 78 que comienza con el epígrafe de la reclamación de la comunidad. O sea, es claro que estos recursos administrativos se refieren únicamente a los que pueden deducir los observantes PAC, observantes de participación ciudadana. Y esto es conteste con la definición que ha dado nuestro actual Contralor General de la República de los recursos administrativos del artículo 20 y 29 y 30 bis de la ley 19.300. Definición que citaba en la revista Cielo, en la publicación, la interpretación de la resolución de calificación ambiental, en que se indica por los autores Edesio Carrasco y Javier Herrera. Se indica que estos recursos administrativos, cito con su venia, son mecanismos dispuestos a favor de los ciudadanos de carácter impugnatorio en los que se solicita por razones de legalidad o mérito y ante la propia administración que un acto administrativo previamente dictado sea dejado sin efecto. Es claramente, y yo sé que puede resultar incluso un poco aburrido, reiterativo, que yo me refiera a estas normas porque todos sabemos de qué se trata. Sin embargo, creo necesario establecerlo, dado que son las normas en que se justifica el reclamante para fundar su legitimación activa. Por otro lado, su señoría ilustre, me parece muy relevante referirme a esta pretensión que existe de parte de la Municipalidad de San Felipe de que su pronunciamiento dentro del procedimiento de evaluación ambiental sea considerado como vinculante. Los pronunciamientos de los organismos sectoriales de las municipalidades que intervienen dentro del procedimiento de evaluación ambiental son vinculantes solo respecto de aquellas materias normativas y respecto a lo cual se hubiesen pronunciado dentro de las esferas de sus atribuciones. Todo lo que se exceda del marco de sus atribuciones no es vinculante. Y eso de conformidad al artículo 38 de la ley 19.880, a que se hacía alusión en la relación, porque de acuerdo a esta disposición, los informes de los servicios que se hubiesen requerido por el órgano respectivo no serán vinculantes salvo disposición en contrario. Y la única disposición en contrario que en este caso existe es el artículo 9 bis de la ley 19.300, en que se indica que el ICE, el informe consolidado de evaluación, es vinculante respecto de los aspectos normados de este. Y el ICE a su vez contiene los aspectos normados de los distintos servicios, pero siempre dentro de la esfera de sus atribuciones. En este caso, la Municipalidad de San Felipe, así como todos los municipios, de acuerdo con el artículo 8, de acuerdo con el artículo 9 ter, tenía únicamente competencia para referirse a la compatibilidad territorial del proyecto y a su relación con las políticas, programas de desarrollo comunal. Respecto de estas materias, sí es vinculante el pronunciamiento de la municipalidad, no así respecto de aquellas materias que se exceden de la esfera de sus atribuciones. Y es por esto, entonces, que no podemos considerar como vinculante su oposición al proyecto por una supuesta afectación del sector que se ha denominado humedal de Parracia Ancón. Afectación que además se descartó y a lo que me voy a referir más adelante. Pero esta pretensión es absolutamente equivocada. Por otro lado, su señoría ilustre, este apego a la normativa legal como organismo de la administración del Estado es sumamente relevante porque, en definitiva, la modificación que hubo a la ley 19.300, la reforma establecida por la ley 20.417, se establece en el mensaje y en el acápite 7 sobre razones de la reforma como una de las finalidades, uno de los objetivos de esta reforma, racionalizar la competencia de los organismos que intervienen en materia ambiental. Y dentro de estos objetivos, o para cumplir con estos objetivos, se establece o se crea esta nueva institucionalidad y dentro de ella la Superintendencia de Medio Ambiente en materia de fiscalización y sanción. Pero también se establecen normas como el inciso cuarto del artículo 9 de la ley 19.300. Un inciso que establece, cito con su venia, que los pronunciamientos de los órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental deberán ser fundados y formulados dentro de las esferas de sus respectivas competencias.
Una norma similar ya existía en la Ley 19.300 en su texto original, cuando se indicaba que el director de la CONAMA podría requerir a los organismos respectivos dentro de la esfera de sus atribuciones pronunciamientos respecto de un determinado proyecto. Sin embargo, lo que ocurría en los hechos es que existía superposición de competencias respecto de los diferentes organismos sectoriales. Cada uno intervenía en la competencia, en definitiva, del otro. Y por eso es que se quiso reforzar esta racionalización de competencias de la Ley 20.417. Y en la misma línea se dicta luego el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental y que establece en el artículo 33 la misma idea, pero respecto precisamente de las municipalidades. Cito con su venia la parte pertinente. A propósito de los informes que deben presentar la municipalidad dentro del contexto del sistema de evaluación de impacto ambiental, se indica que los órganos señalados, es decir, municipalidades, autoridad marítima y gobierno regional, deberán emitir su informe solo sobre la base de los instrumentos de ordenación del territorio que se encuentren vigentes y respecto de los cuales sean competentes. En este caso, la norma es absolutamente clara y la idea es obligatorio por ley y, como lo establece el reglamento, que los organismos se pronuncien siempre dentro de la esfera de sus atribuciones. Y al respecto, el autor, profesor y actual Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez, también lo ha señalado así. En su obra Fundamentos del Derecho Ambiental, en la página 284, luego de transcribir el artículo 33 al que yo me he referido, indica, cito con su venia: si bien la norma, refiriéndose al artículo 33, parece evidente, ella es una respuesta a la práctica que se había dado en el CIA en que los órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental que intervenían emitían opinión sobre aspectos ajenos a su ámbito de competencia, lo que si bien no resultaba vinculante para la evaluación ambiental, introducía un elemento de incertidumbre y una valoración inoficiosa para la misma. Este es precisamente el caso de Auto. La municipalidad se ha pronunciado respecto de materias que no son de su competencia, pretende que sean vinculantes y además hoy día estamos discutiendo de manera inoficiosa un aspecto que no le compete. Y lo digo con todo el respeto de la parte contraria. Pues bien, no obstante ahora que esta reclamación dice relación en realidad con una resolución que se refiere a la inadmisibilidad de una reclamación, ya se ha indicado también en la relación. De igual forma me voy a referir muy brevemente al fondo, dado que el 90% de la reclamación, si no es más, se refiere específicamente a estos aspectos de fondo. Y no obstante que la resolución impugnada es una declaración de inadmisibilidad y no se pronuncia respecto a este fondo. Sin embargo, considero relevante pronunciarnos respecto de esto porque frecuentemente se induce a confusión, incluso se citan normas que no se encuentran vigentes. Entonces, realmente nos parece necesario, como servicio de evaluación ambiental, referirnos a estos temas de fondo. En primer lugar, la reclamación aparece algo confusa porque se indica que el proyecto debería ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental a través de un estudio de impacto ambiental y no de una declaración, porque se generaría el efecto del literal B del artículo 11 de la Ley 19.300. Nada más se indica. No se indica cómo se generaría este efecto, no se hace referencia a la norma del reglamento, en qué caso se genera una afectación de los recursos hídricos, nada, solamente se menciona el literal B del artículo 11 de la Ley 19.300. Y tras realizar lo anterior, se menciona que la zona en que se encuentra emplazado, la zona cercana en que se encuentra emplazada al proyecto, se encuentra un humedal que se denomina por la misma municipalidad como humedal de Parras y Ancón, no existen estudios en la materia, y señala entonces que esta es un área protegida, que no es necesario que se encuentre en el listado de la convención denominada Ramsar para que pueda ser objeto de protección ambiental. En definitiva, se menciona el literal B del artículo 11 de la Ley 19.300, pero luego se hace referencia a un área protegida. Bueno, finalmente lo que hicimos fue hacernos cargo de ambos efectos del artículo B 11 letra B de la Ley 19.300, es decir, afectación a recursos naturales renovables, y en segundo lugar al efecto del literal D del artículo 11 de la Ley 19.300. Respecto del efecto del literal B, este efecto pudo ser descartado
de manera fehaciente la evaluación ambiental. Ahora, en primer lugar, efectivamente puede, por norma, no en este caso concreto, por norma puede generarse el efecto del artículo B de la ley 19.300 por afectación al recurso hídrico cuando el proyecto afecta a zonas húmedas o a humedales, como lo indica específicamente el reglamento en el artículo 6, letra G. Y se indica que la cercanía o la afectación de humedales por el descenso de aguas subterráneas o superficiales podría entonces generar este efecto de la supuesta afectación de los recursos hídricos. El reclamante indica que por tratarse de un área no sujeta o que no se encuentra en la categoría de protegida oficialmente, entonces no se le estaría protegiendo. Pero esto no es así, porque por norma, como se señala en el artículo 11, letra B, y complementado con el artículo 6, letra G del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, por norma los humedales, aun cuando no se encuentren bajo protección oficial, sí se consideran para el efecto del literal B del artículo 11. En este caso se descartó que existiese, aun cuando exista un humedal, porque hay zonas húmedas y eso sí se conoce en ciertas épocas del año, pero aun cuando exista o no un humedal, aun cuando esté o no protegido, esto sí se considera para la evaluación ambiental en relación al literal B. Y se descartó que había un descenso de aguas superficiales o que existiría un descenso de aguas superficiales o subterráneos con ocasión del proyecto. Respecto de las aguas superficiales, se descartó dicha afectación en relación al descenso de estas aguas en cuanto el proyecto no interviene cauces naturales. Y de hecho, en el plano 1.3 de la adenda número 1 del proyecto fotovoltaico en Consolar, se muestra de manera clara cómo los paneles solares se ubican de manera tal que ninguno se encuentra a una distancia mayor a 18 metros de los cursos de agua natural. Entonces, es claro y se demostró así en la evaluación ambiental que no existe una afectación o intervención de cauces naturales. Esto respecto de las aguas superficiales. La distancia mayor o más cercana, la distancia más cercana era de 18 metros. Por otro lado, respecto de las aguas subterráneas, también se descartó el efecto en relación a estas aguas subterráneas, porque el proyecto en su etapa de construcción podría efectivamente haber generado algún afloramiento respecto de las aguas subterráneas. Sin embargo, de acuerdo con los estudios que se presentaron en la evaluación ambiental previo requerimiento de la Dirección General de Agua, se descartó dicha circunstancia. El proyecto o los paneles solares se van a instalar mediante hincado de soportes. No va a existir en consecuencia un afloramiento de aguas subterráneas. Solamente podría existir un afloramiento de agua subterránea respecto de la instalación de los postes de la línea de transmisión eléctrica. Y en este caso los postes de la línea de transmisión solamente se demoran un día en instalarse cada poste y en consecuencia se determinó que este afloramiento que podría existir eventualmente sería poco significativo. Sobre todo considerando que la profundidad del acuífero es de 180 metros a 200 metros y que esta instalación de los postes de las líneas de transmisión no supera una profundidad de 2,5 metros. Incluso el afloramiento podría no existir porque la distancia la profundidad es muy poca. De manera entonces que se pudo descartar la afectación de los recursos hídricos. Además, el proyecto no contempla extracción de recursos hídricos. No hay extracción de agua y por lo tanto el argumento que se está mencionando respecto de que los agricultores estarían reclamando una afectación de sus derechos de aprovechamiento de agua, en primer lugar esta materia la debe conocer la Dirección General de Agua al momento en que se constituyeron los derechos, si es que tiene o no el titular del proyecto fotovoltaico en Consolar, pero en segundo lugar este proyecto no contempla extracción de recursos hídricos. Por lo tanto, la argumentación que se está mencionando no solamente se encuentra fuera de lugar porque no estamos en una instancia administrativa ante la Dirección General de Agua, sino que además no es efectiva por cuanto este proyecto no contempla la extracción de recursos naturales. Y así quedó constancia de ello en el informe consolidado de evaluación, acápite 6.2, y además en la resolución de calificación ambiental. Por último, su señoría ilustre, me voy a referir al efecto del literal D del artículo 11 de la ley 19.300.
Este literal no se menciona en la reclamación, sin embargo, constantemente se hace mención a que el sector en que se emplaza el proyecto es un área que debería protegerse y que se encuentra, y en dicha área se encuentra el humedal de Parracía Encón. Sin embargo, como se ha indicado también en la relación, esta zona no se encuentra bajo ninguna protección oficial, ni como sitio prioritario, a pesar de que en el año 2005 el Ministerio de Medio Ambiente reconoció los sitios prioritarios en el sector y ninguno de estos sitios se encontraban en la comuna de San Felipe. Este humedal no forma parte de los sitios prioritarios para la conservación. Y no se encuentra en ninguna otra categoría, tampoco en el listado Ramsar, como lo menciona, como lo reconoce también la parte reclamante. Pero está en la falta de protección de este supuesto humedal que ni siquiera la municipalidad lo ha reconocido. La municipalidad de San Felipe no regula el área en su plan regulador comunal. Entonces, por eso es que decimos que en lugar de interponer esta acción, de gastar sus energías en esto, la municipalidad debería cumplir con su facultad medioambiental, su facultad de protección del medio ambiente, iniciando las gestiones para modificar su plan regulador comunal, que no contemplará el área. Si por eso es que la municipalidad, al momento de pronunciarse dentro del procedimiento de evaluación ambiental, no se refiere al ámbito, al ámbito territorial del proyecto, sino que únicamente emite sus pronunciamientos siempre en relación al supuesto humedal de Parracía Encón. Esto porque ni siquiera la municipalidad contempla la zona como un área de protección. Ni siquiera la contempla en su plan regulador comunal. Y es más, esta zona tampoco se considera como un área de protección en el proyecto en trámite de la modificación del plan regulador intercomunal satélite Alto Aconcagua. Se está pretendiendo realizar una modificación al plan regulador metropolitano de Valparaíso y en este proyecto vigente aún, que se encuentra en evaluación ambiental estratégica en el Ministerio de Medio Ambiente, tampoco se contempla la zona como una zona de protección. Y lo que nos parece también bastante incorrecto, no nos parece adecuado que la reclamante en su escrito de reclamación haya citado este plan regulador intercomunal, en cuanto no se encuentra vigente. No se encontraba vigente ni al momento de evaluarse el proyecto, ni hoy tampoco. Entonces, realmente nos parece que se ha inducido una confusión recurrente o se pretende inducir una confusión, y por eso es que nos hemos querido también hacer cargo de estas materias de fondo. Dicho lo anterior, su señoría ilustre, no voy a continuar fundando la improcedencia de esta reclamación porque creo que ya es suficientemente claro. La Municipalidad de San Felipe debió pronunciarse únicamente respecto de los aspectos territoriales, de ordenamiento territorial dentro del CEIA, no lo hizo. Si le preocupaba la regulación de esta zona como humedal, debió entonces incorporarla dentro de su plan regulador comunal. Ya bastante tiempo lleva el proyecto desde que inició su evaluación hasta que se calificó. Tenemos entendido que hubo conversaciones con la Seremia de Medio Ambiente con el objeto de estudiar esta zona, porque, reitero, no se tiene conocimiento de que efectivamente sea un humedal. Y se iniciaron conversaciones en abril del año 2016, y así existe también una noticia, y yo cité el hipervínculo en nuestra minuta de alegatos. Y en definitiva, desde esa fecha, nosotros nos hemos comunicado con el Seremi de Medio Ambiente y desde esa fecha no se ha iniciado ninguna gestión adicional por la municipalidad. Entonces, realmente nos parece incorrecto que se utilicen los mecanismos que no son los idóneos, mecanismos impertinentes, en lugar de realizar las gestiones en virtud de sus atribuciones legales. La municipalidad sí puede iniciar estas gestiones para estudiar el humedal que ellos señalan que se denomina Parracía Encón. Sin embargo, no lo hace. Por último, su señoría ilustre, habiendo señalado lo anterior entonces, es que solicitamos se rechace la reclamación de autos y reitero y coloco énfasis que ello debe ser con expresa condenación en costas, porque de lo contrario consideramos que sería fomentar una interposición indiscriminada de acciones que en este caso, en el caso como en el de autos, es absolutamente impertinente. He concluido, muchas gracias. Gracias, abogada. Tengo una pregunta para el abogado. Usted señaló que habrían dos comunidades que se opusieron, que serían titulares de derechos de aprovechamiento de agua,
que se opusieron en su A oportunidad. través del municipio. Déjame terminar la pregunta. Sí. En su oportunidad se habrían opuesto a través de y ahí acláreme, una observación PAC que ellos presentaron como comunidad o como personas naturales. Como comunidad. Como comunidad Canal El Molino y la otra, no me recuerdo en este minuto. ¿Ellos perseveraron mediante la presentación de un No. recurso de reclamación administrativo? No, señoría. Y usted ha indicado que la municipalidad hace suyas esas Así es, observaciones así es, y fueron ciudadanas remitidas. que planteó de alguna manera en el proceso de Así evaluación es, ambiental así a es. través de los oficios o a través de la participación ciudadana. A través de un oficio ¿De ordinario. uno o varios oficios? Un oficio en el cual se remitieron estas dos oposiciones de estas comunidades. Entonces entiendo que la municipalidad no participó del proceso de participación ciudadana, Así sino Sino que se limitó a reenviar estos oficios, o sea, mediante un oficio, estas oposiciones que la comunidad, de manera errada, en vez de hacerlas llegar al servicio de evaluación, las remitió al municipio. El municipio, a su vez, tomó estas oposiciones y las envió al director del servicio de evaluación. Muchas gracias. ¿Pregunta? Señor abogado, Perdón, abogada, ¿quería decir algo al respecto? Complementar brevemente la respuesta del reclamante en el sentido de que solo hubo 2 observantes ciudadanos y que fue la Junta de Vecinos Punta El Olivo y el voluntariado Santa Faustina Kowalska. Y ellos plantearon las mismas inquietudes que hoy presenta la municipalidad. El servicio de evaluación se hizo cargo de estas observaciones en la resolución de calificación ambiental y ellos tampoco presentaron ninguna reclamación. Esa es. Gracias. señor abogado, cuando usted señala la eventual existencia de un daño irreparable, eventual por la ejecución de este proyecto, ¿podría precisar a qué refiere? Implica, señoría, de que a raíz de la instalación de esta planta se haga una intervención en el suelo y las napas subterráneas poco a poco vayan perdiendo su recurso hídrico. Se seca el humedal y deja de descender el agua superficial que empieza a escurrir hacia las napas subterráneas y se acumula en este... Y desde el minuto en que comienza la intervención ya se va a secar el humedal en su superficie, porque se instalan camiones, están estas plantas, estos paneles fotovoltaicos, más las bodegas, otras instalaciones administrativas, y eso implica que esta zona que es húmeda por su naturaleza y que va recibiendo estos... aumentan los caudales del cauce y de la ribera y se va recibiendo esta humedad constante, permanente y que va fluyendo hacia la napa subterránea. En definitiva, se paraliza ese proceso natural y la cuenca deja de recibir esta agua superficial que va descendiendo y en definitiva termina por secarse. Es lo que ocurrió en Valdivia respecto de un humedal que existía en esa zona, en el cual se hizo una intervención y se desvió el curso de las aguas superficiales. En definitiva, en un lapso de 5 años se secó un humedal en la comuna de Valdivia. Eso es, señoría. Gracias. Ministro Senjo. Una consulta para el señor abogado. ¿Podría aclararnos el rol que el municipio ha cumplido en relación a este sitio, que por lo que hemos escuchado probablemente aún no definido como humedal propiamente tal, y en relación a la incorporación de este sitio, tanto en el plan regulador comunal, en el proyecto de modificación del plan regulador intercomunal, o si que está en trámite, o si existiría algún intento de la municipalidad por incorporarlo a la planificación territorial que En materia esto- del municipio. En estos momentos, señoría, la Dirección de Protección del Medio Ambiente está encargando los estudios para poder iniciar un proceso de modificación del plan regulador comunal.
estamos en esa etapa. Lástima que el tiempo no nos alcanza, porque ese proceso que se está iniciando en este minuto, demora más de 2 años. Para que podamos iniciar formalmente el procedimiento de modificación del plan regulador comunal, hay que hacer las publicaciones, la intervención de la comuna, de los ciudadanos, y después hay una evaluación del impacto ambiental. Entonces no alcanzamos. Lamentablemente, al ritmo del desarrollo de este proceso de calificación ambiental, el municipio no alcanza a hacer las modificaciones en su plan regulador para dejar esta área como protegida. El tiempo no disponemos. Y además que no contamos con los recursos para encargar estos estudios técnicos. Entonces el municipio, a través de la Dirección de Protección del Medio Ambiente, está en conversaciones con las familias que hicieron el Parque Juncal Andino de los Andes, para que ellos nos puedan ayudar tanto con el aspecto técnico como de disponibilidad presupuestaria para poder terminar estos estudios técnicos que nos permitirían la modificación del plan regulador comunal. Gracias, señor abogado. O sea, le entiendo que este trámite o el inicio de este trámite es posterior, coetáneo o anterior es anterior, a la señoría. presentación del proyecto. Es anterior a la presentación del proyecto. Muchas gracias. Gracias, abogado. Habiéndose cumplido el objetivo de la audiencia, se da por terminada. Gracias.